Comenzamos hablando sobre la relevancia de este tema. El correcto funcionamiento del sistema reproductor asegura la supervivencia de las especies. Esto es cierto tanto para el sistema reproductor masculino como para el femenino. Ese es el propósito del sistema reproductor tanto masculino como femenino, la supervivencia de las especies. El sistema reproductor masculino está formado por órganos cuyas funciones son producir, transferir e introducir el esperma maduro, que es la célula reproductiva madura, en el tracto reproductor femenino para que se lleve a cabo la fecundación o fertilización que da origen a una nueva vida. Dentro del sistema reproductor masculino, de igual forma que en el femenino, las células reproductivas se originan a partir de gónadas. En el caso el sistema reproductor femenino, estamos hablando de que las células se producen en el ovario. En el caso del sistema reproductor masculino, las células reproductivas surgen en los testículos. Por lo tanto, los testículos son la gónada masculina. En cuanto a la estructura y localización de los testículos, eh, estructuralmente están formados por varios lóbulos, es decir, es una estructura segmentada, tiene diferentes regiones y está formado por conductos seminíferos y células intersticiales o células de Leydig que veremos más adelante, la importancia de las células de Leydig, así como las de Sertoli. Y esos conductos están separados por septos, que son paredes, y están envueltos por una cápsula fibrosa llamada túnica albuginea. Bien, estos son detalles anatómicos, eh, pero no los vamos a tomar en consideración para el examen. Sí, algunos detalles como células de Leydig lo voy a recapitular más adelante. El concepto de túnica albuginea no va a ser evaluado, pero quiero que sepan que esa es la estructura del testículo. Lóbulos formados por conductos seminíferos y células intersticiales que se separan por septos y en conjunto se envuelven por una túnica albuginea. Ahora esto sí es importante. Lo que está marcado en rojo son los, las unidades que conforman el testículo y que sirven como el trayecto para el líquido seminal. Nosotros veremos que en los testículos hay unos conductos seminíferos que se abren hacia una red, hacia un plexo, hacia una ramificación, unos conductos ramificados llamados red de testis o red testicular, del cual drenan una serie de conductos eferentes que emergen de la parte más alta del órgano y que entran en la cabeza del epidídimo. Por lo tanto, aquí estamos viendo el, el orden en cómo fluye el líquido seminal. En resumidas cuentas, conductos seminíferos, conductos eferentes y el epidídimo son parte de esos conductos donde fluye el líquido seminal. Dentro dentro del escroto es que se localizan el par de testículos. Así que hay un testículo en cada uno de los compartimientos escrotales, eso en términos macroscópicos. En términos microscópicos, nosotros tenemos que ver la parte celular. ¿De qué se encarga el testículo? Se encarga de producir hormonas y producir células reproductivas. La parte que corresponde a producir células reproductivas es una función de espermatogénesis, que es la formación de gametos masculinos maduros, que son los espermatozoides, por los conductos seminíferos. Así que la primera función del testículo es producir células. Vemos aquí la palabra gameto. De igual forma que el sistema reproductor femenino, el gameto femenino es el óvulo, el gameto masculino es el espermatozoide. Y de la forma que veremos que en el sistema reproductor femenino, la gónada es cada uno de los ovarios, las gónadas en el sistema reproductor masculino son los testículos. Por lo tanto, las gónadas van a producir
gametos y además producirán hormonas, que es la segunda función. La segunda función del testículo es secreción hormonal, es decir, la testosterona, que está producida por células intersticiales, que son células que están rodeando estas estructuras, y específicamente estamos hablando de las células de Leydig. Las células de Leydig son las células responsables de la producción de testosterona. El espermatozoide, en términos estructurales, contiene una cabeza formada por un acrosoma, que es la parte del espermatozoide donde está el material genético. Así que el genoma, la parte que el padre, el padre biológico, aporta a su progenie, está dentro del acrosoma. Además, el espermatozoide tiene un cuello y esa media y una cola que le sirve para locomoción, y, por cierto, está formada por un flagelo. Ese flagelo es una de las extensiones del citoesqueleto, de las que se hablan en cursos básicos de anatomía. Por ejemplo, cuando se habla del citoesqueleto, esa red de proteínas dentro de la célula que mantiene los órganos, los organelos dentro de la célula relativamente estables, en ocasiones esa red protruye, pasa a través de la membrana celular y puede producir prolongaciones del citoesqueleto, como son los cilios, los flagelos y las microvellosidades. Aquí tenemos el ejemplo de que los espermatozoides contienen un flagelo. Cada espermatozoide tiene un flagelo. Es en la única célula del organismo donde podemos ver flagelos, que son una extensión del citoesqueleto. Aquí podemos ver el testículo, una cubierta. Esta es la cubierta que se conoce como túnica albuginea. Vemos unos segmentos, unas separaciones. Esas separaciones eh, mantienen en compartimentos separados unas redes de conductos que eventualmente van a drenar al epidídimo, todos estos subtúbulos seminíferos, que es donde se origina el líquido seminal, eventualmente pasando por una red testicular, el rete testis, pasa al epidídimo, y luego del epidídimo, eventualmente, el líquido seminal pasa por el conducto deferente. Hago la salvedad de decir líquido seminal porque cuando ya hablamos de semen, es líquido seminal junto con los espermatozoides. Así que la unión de ambas cosas es lo que forma el semen. Mientras no hay presencia de espermatozoides, simplemente lo limitamos a decir líquido seminal. ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado brevemente la estructura. Nosotros vemos, este es un diagrama de un testículo con sus diferentes compartimientos, los conductos seminíferos que a través del rete testis llevan el líquido seminal a, al epidídimo y eventualmente al conducto deferente. Si nosotros pudiéramos hacer diferentes cortes y ver detalles microscópicos, veríamos células reproductivas en ocasiones inmaduras, que se llaman espermátides o espermátidas, y en otros estadios estaría el espermatozoide ya maduro. Si a ese espermatozoide maduro lo pudiéramos ver en un diagrama amplificado, veríamos el acrosoma, el núcleo, la cola, la mitocondria, que va a proveerle la energía necesaria para la locomoción, pero en esta parte es donde está el material genético que va a aportar para la progenie. Los órganos reproductores masculinos se clasifican en órganos esenciales para la producción de gametos y en órganos accesorios que mantienen el proceso reproductor. Por lo tanto, si hablamos de gametos, estamos hablando de los órganos esenciales. Y ahí simplemente nos limitamos a decir los testículos, las gónadas. Mientras que las gónadas femeninas veremos que se llaman ovarios, las gónadas masculinas se llaman testículos. Y
Dentro de las funciones de los testículos tenemos la producción de hormonas y la producción de células reproductivas. ¿Qué hormona producen los testículos? Producen testosterona. ¿Qué células producen los testículos? Producen, como gametos, producen los espermatozoides. Veremos en el caso del sistema reproductor femenino que las gónadas no son testículos sino ovarios, que los gametos que se forman ya no son espermatozoides sino óvulos y que la hormona que se produce ya no es testosterona sino estrógeno y progesterona. Así que tenemos que tener eso en cuenta para saber la doble función de de las gónadas. En cuanto a los órganos accesorios, todo lo que corresponde al sistema reproductor, pero que no incluya testículos. Aquí estamos hablando los órganos accesorios a la reproducción. Los conductos genitales conducen el esperma hacia el exterior del organismo. Un par de epidídimos, un par de conductos deferentes, un par de conductos eyaculadores y finalmente la uretra. Va a haber a lo largo del trayecto, no solamente veremos el conducto como propiamente un mecanismo para pasar el líquido seminal de un punto A a un punto B, sino que a lo largo de ese trayecto, ese líquido seminal va a sufrir unas modificaciones y esas modificaciones son mayormente gracias a glándulas accesorias que se encuentran en el trayecto y le aportan diferentes características a ese líquido seminal. ¿De qué glándulas estamos hablando? Estamos hablando de vesículas seminales, la próstata y glándulas bulbouretrales. Veremos que cada una de ellas hace una aportación al líquido seminal. Y además el sistema reproductor tiene estructuras de soporte, entre ellas el escroto, el pene y los cordones espermáticos. Ya estos son estructuras macroscópicas que ayudan al soporte. Ya acabamos de ver la parte de los conductos y como órgano esencial los testículos. En esa área, visto de forma superficial, el área donde eh, podemos localizar los órganos reproductivos se conoce como el perineo. En los varones es un área con una forma que recuerda a un diamante y localizado entre los muslos. Bien, se encuentra localizado desde la sínfisis del pubis hasta el coxis y lateralmente la tuberosidad isquiática. Vamos a ver eso más adelante. Y está formado por dos triángulos. Veamos aquí. Nosotros tenemos el perineo, es una estructura en forma de diamante. Se extiende desde el coxis posteriormente desde el coxis, anteriormente la sínfisis del pubis. Recuerden que la sínfisis del pubis es la unión del pubis derecho con el pubis izquierdo, que son las dos porciones anteroinferiores del hueso coxal. Recuerden que el hueso coxal tiene ilion, isquion y pubis. Dos ilion, dos isquion y dos pubis. Pues cada pubis, el pubis derecho y el pubis izquierdo, se unen mediante una articulación que se conoce como la sínfisis del pubis. Así que esa es la parte más anterior. Y la tuberosidad isquiática es esa huella que deja la porción del isquion, la porción inferior del hueso coxal a cada lado. Así que tuberosidad isquiática, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y aquí se forma un diamante que se puede dividir en un triángulo urogenital y en un triángulo anal. Eso es lo que conocemos como el perineo. En el tema de los conductos, vamos a ver cada segmento por separado. Veamos el epidídimo. Es un único tubo tensado helicoidalmente, es decir, en forma de hélice, enrollado y encerrado en una envoltura fibrosa. Se encuentra a lo largo de la punta y a los lados de los testículos y el epidídimo se divide en cabeza, cuerpo y cola. Eso es en términos de estructura.
Ahora, es muy importante que nos llevemos la función, porque la función es lo que sí vamos a preguntar en el examen. Es un conducto para el líquido seminal como los otros conductos que veremos. Secreta parte del líquido seminal y en el epidídimo es donde el esperma adquiere la capacidad de moverse. Así que el epidídimo contribuye a a la maduración de esta célula reproductora masculina y en el epidídimo es específicamente donde adquiere la capacidad para moverse. Así que si se quiere llevar una idea clave del epidídimo es que es el lugar donde adquiere la capacidad para moverse. Y sepan que esa es la parte más importante, porque el espermatozoide, una vez adquiere la capacidad para moverse, es que puede migrar a lo largo del sistema reproductor femenino, encontrar el óvulo y favorecer la fecundación o fertilización. El conducto deferente es un tubo que es una extensión del epidídimo, así que todo lo que pasó por el epidídimo eventualmente va a caer en el conducto deferente. Es uno de los conductos excretores para el líquido seminal y conecta el epidídimo con con la próxima porción de estos conductos que se conoce como el conducto eyaculador. El conducto eyaculador ya queda próximo a la uretra, así que todavía no estamos en la uretra. Estos son los pequeños conductos dentro del testículo y alejándote del testículo, pero sin llegar todavía a la uretra. Cabe decir que si nos queremos llevar una de las ideas claves sobre el conducto deferente, es cuando hablemos del tema de vasectomía. Cuando usted escucha el concepto de vasectomía, ese proceso quirúrgico que tiene como finalidad esterilizar, consiste en remover una parte del conducto deferente. Así que si se quieren llevar algo, un concepto importante, un concepto clave del conducto deferente, es el tema de la vasectomía, la remoción quirúrgica de parte del conducto deferente se conoce como vasectomía. Recuerden, lo más importante en el epidídimo es el lugar donde el esperma adquiere la capacidad para moverse. Lo más importante que quiero que se lleven para el conducto deferente es que la remoción quirúrgica de una parte de él es lo que se conoce como vasectomía. Luego del epidídimo y del conducto deferente llegamos al conducto eyaculador, que está formado por la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Así que la vesícula seminal arroja un pequeño conducto que junto con el conducto eyaculador, con el conducto deferente forman el eyaculador. Y el conducto eyaculador atraviesa la glándula prostática y termina en la uretra. Ya en este nivel, el líquido seminal va a adquirir unas características particulares gracias a las glándulas que lo rodean. Luego, el conducto eyaculador va a drenar en la uretra. La uretra realiza en los varones una función doble, porque participa en el sistema reproductor y en el sistema urinario, mientras que en las mujeres solamente es parte del sistema urinario. La uretra no juega un rol en el sistema reproductor femenino, solamente es parte del sistema urinario. En el caso de los hombres, la uretra es parte del sistema urinario y del sistema reproductor. Y ya a este nivel quiero, como ya la uretra es el final del conducto, de ese trayecto de líquido seminal, quiero que se lleven varios conceptos. Si antes de la eyaculación ocurre la secreción de líquido seminal, estamos hablando de una emisión. Emisión es la producción de líquido seminal previo a la eyaculación y ese líquido seminal no contiene espermatozoides. Por consiguiente, la emisión no puede por sí eh, realizar una fecundación. En el caso de que se esté liberando semen, es decir, líquido seminal más células reproductivas, líquido seminal más espermatozoides, estamos hablando de eyaculación y ahí sí, ese líquido tiene las propiedades para que ocurra la fecundación en el sistema reproductor femenino.
y le llamamos entonces semen a la mezcla de líquido seminal y espermatozoides. Entonces cae la duda de muchas personas. ¿La emisión es sinónimo de que no va a haber un embarazo? Con la emisión de por sí, el líquido que sale previo a la eyaculación no contiene espermatozoides, pero si usted tiene el caso de que el varón había tenido una eyaculación previa en algún momento y quedaron espermatozoides todavía patentes en algún trayecto de los mencionados, pues con la emisión, aunque ella no contiene células reproductivas, arrastraría, podría arrastrar algunas células espermáticas que hayan estado previo, pero la emisión de por sí no debe contener espermatozoides. Si nosotros hiciéramos cortes de los diferentes tejidos que rodean, tanto los conductos como los demás órganos del sistema reproductor masculino, podríamos ver lo siguiente. Vean aquí, en ocasiones verán que voy a utilizar el lado derecho, en otras ocasiones hablaré del lado izquierdo, dependiendo de las estructuras que me permitan ilustrar en cada uno de los lados. Todo comienza en el testículo cuando el testículo produce la hormona testosterona y las células reproductivas, que es el espermatozoide. Hablando únicamente del espermatozoide, ya nosotros hemos mencionado los diferentes conductos dentro del testículo. Están los conductos seminíferos o túbulos seminíferos que por medio de la red testicular llega al epidídimo y luego del epidídimo pasa por este conducto, este gran conducto que es el conducto deferente. Y vemos aquí ilustrado conducto deferente en nuestro lado derecho como observadores, el izquierdo el paciente. Así que todo esto es. Dentro del testículo están los conductos seminíferos, luego el epidídimo, luego el conducto deferente. Así que continuamos con el conducto deferente, pero observándolo desde acá. ¿Por qué? Porque yo quiero que vean que cuando el conducto deferente lo pudiéramos hacer cortes para ver su interior, los diferentes pliegues que tiene, vemos que justo al lado en este nivel se encuentra la vesícula seminal y esa vesícula seminal va a hacerle aportes en términos de secreción a las características, va a alterar las características y propiedades del líquido seminal. Cuando usted une el conducto deferente con la vesícula seminal, te está formando el conducto eyaculador, que es un trayecto extremadamente pequeño. Lo que está pasando en este lado también pasa aquí, solo que hay que remover, en este caso, hay que remover la vejiga. Aquí en este lado ya la vejiga ha sido removida, aquí se ha dejado. Así que nosotros estamos viendo que todo esto está pasando atrás, está pasando, está oculto. Pero si nosotros pudiéramos remover, como en este lado, vemos el testículo dentro del conducto seminífero, del conducto seminífero, el líquido seminal viaja hacia el conducto deferente. El conducto deferente, unido a la vesícula seminal, forma el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador va a penetrar la próstata y va a drenar en la uretra. Esto que estamos viendo aquí es la uretra, que es parte del sistema reproductor masculino, pero además parte de su sistema urinario. Entonces vean que aquí hay tres glándulas importantes, o por lo menos tres estructuras que van a aportar a las características de ese líquido seminal. Más allá de los conductos, vean la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Así que estas tres glándulas, la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales, van a aportar a hacer modificaciones a ese líquido seminal. Vean que tanto la uretra, si está en la vejiga por el orificio uretral interno se comunica con la uretra,
la uretra va a atravesar la próstata, pero de igual forma, el conducto eyaculador va a penetrar la próstata. Una vez cruza, se va a comunicar con la uretra y en ese trayecto el líquido seminal va a ser modificado gracias a la secreción de la propia vesícula seminal de este lado y la del lado opuesto que no está mostrada. Además, por la próstata y tercero, por cada una de las glándulas pulvo-uretrales. Un concepto que menciono, pero no se toca mucho en el examen, es el concepto del cuerpo esponjoso y del cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso es una estructura que aloja vasos sanguíneos y durante una erección, esos vasos sanguíneos se dilatan y pues ocurre el agrandamiento del órgano reproductor masculino. Por otra parte, el cuerpo esponjoso sirve para amortiguar este efecto de agrandamiento del el cuerpo cavernoso para evitar que la uretra colapse. Naturalmente, si el cuerpo cavernoso está rodeando la uretra, pues una vez sea grande, la uretra quedaría ocluida. Pero gracias a que en el sistema reproductor masculino también hay un cuerpo esponjoso, el cuerpo esponjoso evita el colapso de la uretra durante una erección. El pliegue móvil de la piel que cubre el pene a nivel del glande, el glande es la porción distal, pudiéramos ver un diagrama, el glande es esta porción distal del órgano masculino. Esa porción distal se conoce como glande, en inglés se llama glans. El glande, esa piel que lo cubre se conoce como prepucio. Si el prepucio se remueve quirúrgicamente, ya sea cuando se remueve parte de él, eso se conoce como la circuncisión. La circuncisión es la remoción quirúrgica de una parte del prepucio. Habíamos hablado de las tres glándulas accesorias. Mencionamos la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Pues veamos brevemente la vesícula seminal. Es importante, sabemos que son sacos con circunvoluciones. Cuando hablamos de circunvoluciones nos referimos a giros y surcos. Nos referimos a esto que en el diagrama trataron de mostrar, esto que está aquí, estos surcos, estos giros, esta estructura que tiene, se conocen como circunvoluciones. Así que son sacos con circunvoluciones en la parte posterior de la vejiga. Por eso es que hay que removerla en el diagrama para poder verla. Secretan la parte viscosa de ese líquido seminal, la parte viscosa le da espesor al líquido seminal y aporta el 60% de su volumen. Algo muy importante de la vesícula seminal que deben saber para su examen es la gran parte, el gran volumen que aporta. El 60% del volumen del líquido seminal lo aporta la vesícula seminal. Y en cuanto a las características, aporta esa cualidad viscosa, esa característica de ser espeso, ese líquido. Una vez ya eso que hemos hablado, nos referimos a la vesícula seminal, que estamos viendo la del lado izquierdo, removiendo la vejiga, habríamos visto el pedazo del lado derecho. Así que hablaremos ahora de la próstata, que es la segunda de las glándulas. Es una glándula en forma de donut o de rosquilla. Todos conocemos lo que es una rosquilla. Rodea la uretra justo por debajo de la vejiga, con lo cual sabemos que en la tercera edad es probable que un agrandamiento de próstata esté relacionado con problemas urinarios. ¿Qué va a aportar? Aporta el 30% del volumen al líquido seminal y en cuanto a características le da acidez. Mientras la vesícula seminal aporta el 60% y le da una característica viscosa, la próstata aporta un 30% y su secreción es ácida. Cualquier número que se aproxime a 30, si usted en el examen ve números entre 30 y 25, estamos más cercanos a decir
que nos referimos a la glándula prostática. Y tercero, veamos el último grupo, que son estas dos estructuras que se conocen como las glándulas bulbouretrales. Es lo último que ya estamos viendo. Esas glándulas bulbouretrales tienen forma de guisante con 2,5 centímetros, es decir, aproximadamente una pulgada. Sus conductos, estamos hablando de sus conductos, y esos conductos de aproximadamente una pulgada desembocan en la uretra. Están justo por debajo de la glándula prostática, como hemos visto en el diagrama. Aportan el 5% del volumen del líquido seminal y le aportan una característica alcalina. Ácido y alcalino son opuestos, pero hemos evolucionado para que la combinación de todos estos factores le provea al líquido seminal unas características favorables para que el espermatozoide sobreviva y esté en condición óptima para que realice la fecundación en el sistema reproductor femenino. Entonces, el pene, el órgano reproductor masculino, vemos aquí, nos muestran un corte sagital visto desde arriba, donde se expone toda la longitud de la uretra. Veamos la uretra desde toda su extensión, la uretra desde toda su extensión. Veamos aquí la próstata, las glándulas bulbouretrales, el cuerpo cavernoso. Vemos aquí vasos sanguíneos, arterias, que cuando se dilatan contribuyen a la erección, y el cuerpo esponjoso, que está más interno, más medial, y contribuye a no colapsar la uretra. En un corte transversal, es decir, si hiciéramos un corte transversal, estaríamos viendo los cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Y ese cuerpo esponjoso evita el colapso de la uretra. Sobre el líquido seminal, está compuesto por las secreciones de los testículos, epidídimos, vesículas seminales, próstata y glándulas bulbouretrales. Es decir, a medida que ese líquido pasa por los diferentes conductos y está expuesto a las diferentes secreciones de las glándulas que hemos visto, va a adquirir las propiedades que necesita para que el espermatozoide que habita en él pueda sobrevivir a las diferentes condiciones externas y tener las condiciones favorables para que ocurra la fecundación. Cada mililitro contiene millones de espermatozoides y el paso de los espermatozoides desde epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra. Conceptos que dije que iba a mencionar en este tema. Vemos las células de Leydig y las células de Sertoli. Veamos las células de Sertoli. Son responsables de aportar nutrición, sostén y realizar la espermatogénesis ante el estímulo de una hormona que se conoce como FSH, hormona folículo estimulante. Ya vamos a hablar breve sobre ella. Células de Leydig, que las mencionamos en una de las primeras diapositivas, producen testosterona ante el estímulo de otra hormona, la LH, hormona luteinizante. Así que todos sabemos que nuestros testículos producen células reproductivas por medio de la espermatogénesis y producen hormonas, ya que es capaz de producir testosterona. Eso lo dijimos desde el principio. Eso lo dijimos desde el principio. Las gónadas masculinas producen tanto gametos como hormonas. Gametos por medio de espermatogénesis y las hormonas nos referimos a la testosterona. La parte responsable de producir las células reproductivas es las células de Sertoli. Y la parte responsable de producir testosterona son las células de Leydig. Ahora bien, ¿cuándo se tienen que producir cada una? ¿Cuándo necesitamos? ¿Qué señal recibe las células de Sertoli para producir espermatozoides? ¿Y qué señal necesitan las células de Leydig para producir testosterona? Pues aquí está la respuesta.
Tanto la FSH como la LH son producidas por la hipófisis o la pituitaria. Así que, ante la necesidad de producir células reproductivas, la hipófisis va a estimular a la FSH, hormona folículo estimulante, para que llegue al testículo y estimule las células de Sertoli para que produzcan espermatozoides. Por otra parte, si se necesita producir testosterona, porque la hipófisis recibe señales de que tiene que producir testosterona, la hipófisis va a liberar LH, hormona luteinizante, que va a migrar a los testículos y va a producir un estímulo de la testosterona. Todas estas señales son específicas. La FSH en el hombre solamente va a estimular esta parte de las gónadas, específicamente las células de Sertoli. Y la LH va a ir directamente a las células de Leydig para que se produzca testosterona. Así que esto es un ejemplo del sistema endocrino. En el sistema endocrino se produce una hormona y esa hormona migra por el torrente sanguíneo y llega específicamente al lugar donde realizará su función. La testosterona, que ya sabemos que es producida por las células de Leydig ante el estímulo de la LH producida por la hipófisis o pituitaria, esa testosterona va a promover el desarrollo de caracteres sexuales masculinos. ¿Sí? La madurez de los órganos reproductivos masculinos es gracias a la testosterona.